Porque estamos en comunicación telefónica con el doctor Luis Medina Ruiz, secretario médico ejecutivo del CIPROSA. Se confirmó un nuevo fallecimiento por COVID-19 y le queremos preguntar justamente cómo está la situación sanitaria en la provincia. ¿Qué tal, Medina Ruiz? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, por suerte. suerte. Lamentando fallecimientos, Sí. Porque siempre un fallecimiento de una persona es toda una familia que sufre y, bueno, el personal también que lo asiste y que... Claro. Bueno, no nos gusta este tipo de noticias, Sí. y tampoco atender pacientes graves. Claro. Pero bueno, Doctor, desgraciadamente... en lo que va de agosto hay una estadística fuerte que es que se viene produciendo aproximadamente una muerte cada 2 días, ¿no? ¿Usted cree que esto se va a mantener, se va a incrementar? ¿A cuánto cree que podemos llegar a una meseta? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hemos ingresado en la situación viral comunitaria. Sí. Y esto ya significa un aumento de casos. O sea, tener casos todos los días y tener casos... Ustedes recordarán que inicialmente nosotros teníamos muy pocos casos por día o por semana. Sí. Y bueno, eso también lleva a tener menos pacientes con complicaciones. Estadísticamente sabemos que cada 100 pacientes, 5 van a estar graves y seguramente van a necesitar terapia intensiva o respirador. Sí. ¿Qué característica tienen hoy, doctor, los pacientes que están en internación grave en general? ¿Responden a estas estadísticas que venimos anticipando y de las que se viene hablando? ¿Pacientes con comorbilidades, con situaciones previas de enfermedades, o esto es indistinto? No, se está dando eso, lo que se habló en el mundo, lo que se estudió en el mundo y nosotros pudimos ver en nuestros primeros 100 pacientes que tuvimos la posibilidad de internarlos y estudiarlos exhaustivamente. Cada 100 pacientes nosotros vemos que 80 habitualmente o no tienen síntomas o tienen patología muy simple. Sí. Y los pacientes que se complican habitualmente son los mayores de 60 años y habitualmente tienen una comorbilidad. Claro. Tienen sobre todo, por ejemplo, la obesidad o está presente alguna enfermedad respiratoria previa o insuficiencia cardíaca. Sí. Pero son patologías que, en cierta forma, cualquier enfermedad que se le agregue puede comprometer su vida. Claro. Estamos hablando de coronavirus en este caso, pero es como una persona que tiene una insuficiencia cardíaca o coronaria, crónica, grave. Sí. De pronto, en esta época la gripe era fatal en estos casos, ¿verdad? Sí. Claro. Y bueno, o cualquier cuadro respiratorio, una neumonía en un paciente mayor, muy mayor, con alguna enfermedad previa, también puede comprometer su vida. Claro. Y es lo que pasa también con el coronavirus. Le afecta sobre todo la parte respiratoria, la parte pulmonar. Y la gente, doctor, ¿usted cree que es lo suficientemente consciente todavía como para alarmarse ante algún síntoma, o que todavía sigue habiendo como que estamos un poco relajados? Che, me duele un poco la garganta, no le presto atención. ¿Ustedes los casos los van detectando a partir de la búsqueda activa de casos febriles, o la gente está empezando a recurrir a buscar hacerse el hisopado, hacer la consulta? De las dos formas. Estamos haciendo búsqueda activa en los lugares que son más críticos, más vulnerables. Y también vimos que en este último tiempo empezó a aumentar la cantidad de pacientes que consultan los consultorios febriles y respiratorios. Por dos motivos. Uno, porque aumenta la alarma, y también porque hay más casos. Exacto. Nosotros hemos podido observar que en esta semana atrás, en un examen estadístico de las consultas en los consultorios febriles, encontramos que prácticamente no había más de 20 o 30 pacientes que asistían a nuestros consultorios por día, en toda la provincia. Hoy estamos viendo que bueno, hay más casos, sobre todo por el cambio de tiempo, pero también hay más casos que están relacionados con la patología con coronavirus. Claro. Y doctor, le iba a consultar a propósito de esta búsqueda activa de febriles que usted decía, ¿qué es lo que vienen relevando? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables o donde se han detectado más casos positivos? Contaban ustedes hace poco el trabajo en el Sifón, en La Bombilla. ¿Cuáles son esos barrios quizá más críticos hoy? Bueno, en este momento tenemos puesto el foco sobre todo en el Sifón y en La Bombilla, que son los lugares últimos que hemos detectado con casos positivos. No dejamos de prestarle atención a las Talitas, a las Tenias, que sabemos que son lugares más vulnerables y que todavía tenemos pacientes que no han sido dados de alta. Y bueno, también en el resto de la provincia. Nosotros analizamos cada tanda de positivos que nos salen, que recibimos del laboratorio,
examinamos de dónde vienen, de qué lugar, quiénes son, Sí. qué contactos tuvieron, y en base a eso hacemos Sí. un mapeo Sí, de los sí. pacientes y tomamos decisiones. Claro. Siguen siendo los positivos motivados por estas reuniones sociales que ustedes hacían referencia, vienen haciendo referencia hace un tiempo, las reuniones familiares o sociales que están prohibidas, pero que de todas formas es muy difícil desalentar. ¿Siguen siendo los positivos motivados desde ese tipo de reuniones? Sí, en gran medida, pero ahora como no se dio tan masivamente como pasó con la astenia y las talitas, acá lo que vemos es que los pacientes que nos salen positivos, muchos de ellos no han tenido el resguardo de las recomendaciones que estamos sugiriendo. Sí. O sea, muchas personas, bueno, cuando interrogamos acerca de sus antecedentes, con quién estuvo, vimos que bueno que estuvieron de pronto con otras personas sin usar el barbijo, Sí. o que no respetaron el tema de los 2 metros, y eso hace que la enfermedad no quede en esa persona, sino Sí, que seguramente él se contagió en Claro. este ámbito, y él puede haber contagiado a otras personas. Claro. O sea, lamentablemente a esta altura, ya habiendo Sí. circulación comunitaria, todavía vemos que hay personas que no usan el barbijo en forma permanente, Sí, sí, que sí. de pronto no guardan la distancia, Sí. que no se lavan las manos como recomendamos. Sí. Así que eso está en prácticamente casi todos los pacientes que vamos detectando. Claro. Doctor, ustedes venían haciendo hincapié en los contagios en el ámbito del trabajo también, ¿no? En los ámbitos laborales. Sí, nos preocupa porque hemos visto en algunos lugares donde en el trabajo específicamente no hay contagio, porque se guardan la distancia. Por ejemplo, podemos hablar de una fábrica o algún ámbito laboral específico. Sí. En ese trabajo, cuando hay relación con el público, están con cuidado. Sí. Están con el barbijo colocado, guardan la distancia, hay un vidrio eventualmente, se lavan las manos, pero se baja la guardia en el momento que de pronto van a la hora de descanso. Claro. Claro. Se van a desayunar o a almorzar Sí. Sí. en un ámbito habitualmente pequeño, Sí. habitualmente poco ventilado, y de pronto ahí, en ese momento, todos se bajan el barbijo, para Sí. comer, por supuesto, pero ese es el momento donde hay posibilidad de contagio. Hemos tenido algunos lugares que hemos detectado y que en el ámbito laboral específico no hubo ningún contagio, pero en el ámbito de la pequeña oficina, Sí. la oficina en el momento de almorzar, que fue el único momento donde no tenían colocado el barbijo, ahí fue el contagio. Claro. Y hubo Claro. 5 o 6 personas contagiadas en ese momento. Sí. Entonces, eso estamos recomendando de manera fuerte, que primero que en el trabajo haya turnos Sí. fijos de grupos de personas que de pronto, cuando hay un positivo entre ellos que se puede contagiar, no en el trabajo, sino en su vida la cotidiana. comunidad, Exacto. en su casa, con Sí. un familiar o en la comunidad, al llevar al trabajo, ese positivo no anula la empresa o la actividad. Sí, solo el grupo que lo... Anula quizás, se van a aislar ese grupo, no el Exactamente. resto. Sí. Ujú. Sí. Doctor, Lo otro- sí. Pero lo otro que recomendamos es que las personas no estén circulando por la empresa o por el ámbito laboral. Ujú. Si tiene un puesto en una oficina o en una caja, por ejemplo, un cajero, en una caja de un supermercado, que no se mueva de ahí. Sí. Que no esté circulando por todos lados, Claro. porque de pronto una persona que está circulando de un ámbito al otro está contagiando en un ámbito al Sí. otro. Exactamente. Estas son las recomendaciones que estamos dando ahora en este momento. Doctor, le iba a consultar, ¿qué podemos anticipar sobre lo que va a ser este día, ¿no? En cuanto a los casos positivos, y sabemos que estamos esperando el reporte, se ha anunciado, bueno, este fallecimiento, podría haber otras personas, bueno, en este reporte, en la misma situación. Sí, tenemos 12 pacientes en la asistencia respiratoria mecánica, de los cuales 3 son de actividad privada, están en el sanatorio. Ujú. Y de esos pacientes, bueno, uno siempre espera que se recuperen, ¿verdad? Sí. Sí. Pero son pacientes que están muy graves. Ajá. De los 36 que están en terapia intensiva. Claro. Sí. O sea, Claro, hoy teníamos, esto va en aumento, ustedes vean que habitualmente nosotros dábamos como buena noticia que no teníamos ni nadie en respirador, que Sí. tenemos muy pocos pacientes. Bueno, esto va aumentando porque está aumentando la cantidad de pacientes también. Claro. Sí. Claro, claro, Sí. claro. Pero lamentablemente seguramente vamos a seguir teniendo pacientes. Ujú. Esperamos que si tenemos un buen comportamiento ciudadano, Sí.
nos mantengamos por lo menos alrededor de 100 pacientes, no esperemos que no tengamos más. Sí, 100 pacientes por día es controlable sí, y sabemos que de cada 100 puede haber algunos pacientes graves que es controlable. Tenemos una situación... O sea, sanitaria ese es organizada. como el punto que ustedes están hoy manejando como una situación que pueden llegar a controlar dentro del sistema sanitario, 100 casos diarios. Sí, tenemos más capacidad, pero bien. es una situación que no quisiéramos que aumente, por supuesto. Claro. Por supuesto. Doctor, le hago una consulta. Esta tarde el presidente Alberto Fernández va a mantener una videoconferencia con los gobernadores, ¿no? Y están analizando la posibilidad de que en algunos distritos se vuelva a fase 1. ¿Tucumán mantiene la postura de no retroceder? Es una decisión que no la tomamos de Ciprosa, es una decisión que la toma el COE y el gobierno provincial, ¿verdad? Porque hay que poner mucho en la balanza distintas situaciones. Una es la sanitaria, donde se pone en la balanza, por un lado, la capacidad de respuesta, por otro lado, la economía, ¿verdad? La economía, que eso es muy importante. Sin la actividad económica, el Estado no puede subsistir, ni muchos privados dependen de su actividad diaria. Pero desde lo sanitario, ¿qué opina usted? ¿Sería bueno, desde lo sanitario, estrictamente lo sanitario, usted cree que ayudaría a retroceder de fase, ayudaría a que haya menos casos o sería imposible hacerlo? No, desde lo sanitario siempre, cuanto menos circulación haya, es mejor, por supuesto, siempre, porque sabemos que las personas son las que llevan el virus consigo y el virus circula con las personas, así que cuanto menos personas haya circulando, es mejor para salud. Pero hoy podemos ir voluntariamente, cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de quedarnos en nuestra casa si no tengo que salir. Si en mi familia tengo que hacer alguna compra, sale una persona. No es lo mismo poner 5 personas. Claro, tomar los recaudos. Los recaudos, digo, que se habían tomado en algún momento, ¿no? Cuando la situación era mucho más estricta a principio de la cuarentena. Con la ventaja de que la mayoría de las personas tienen la posibilidad de ir al parque, a la plaza, salir, caminar, tomar el café. ¿Verdad? Hemos tenido una oxigenación. La comunidad tuvo una oxigenación. Los que estamos en salud no hemos tenido oxigenación, estamos trabajando de lunes a lunes desde que comenzó todo esto, pero yo creo que era saludable que haya como un recreo, un recreo para que la comunidad se oxigene por la salud mental y la economía. Doctor, voluntariamente podemos tomar la decisión de si no hay obligación y no hay alternativa para quedarme en mi casa, me debería quedar en mi casa. Doctor, perdone, le quería hacer una última consulta de mi parte. Hace un ratito mostramos lo que estaba pasando en Plaza Independencia, ¿no? 3 movilizaciones de distintos sectores conjuntamente allí frente a Casa de Gobierno, ¿no? Y esto muestra obviamente lo que es la montonera de gente sin respetar distanciamientos, algunos sí con barbijos. Y le quería consultar, bueno, ¿cómo ve esta situación usted como especialista, como profesional de la salud? Y saber si han empezado a notar o no, si no tienen ninguna significancia quizá, aquella marcha que ya creo que está cerca de cumplir los 10 días, esta marcha por la República que también se había congregado frente a Plaza Independencia. Sí, bueno, el aumento de casos lo vimos, ¿verdad? Teníamos muy pocos, 20, 30 y ahora estamos alrededor de 100 siempre. Toda aglomeración de personas, no importa el motivo, ya sea una fiesta o un reclamo, es peligroso. Incluso a mí me preocupa más todavía de personas que están sin el barbijo creyendo que esto es una mentira. Cuando estamos viendo la realidad, hay fallecidos y nosotros estamos todavía en una situación controlada. Veamos lo que pasa en otros lados, con la situación sanitaria colapsada, o lo que pasa en otros países del primer mundo que vieron el colapso total. Quizás despertado incluso en España, estaba demostrado que fue un partido de fútbol y la marcha del 8M, creo que fue, que despertó un colapso sanitario con muchísimas muertes. O sea, yo creo que tenemos que pensar bien antes de tomar una decisión de salir y arriesgarnos, porque nos arriesgamos nosotros y nuestra familia. Acá hay una responsabilidad personal, familiar y social. O sea, yo puedo salir porque me siento con derecho a reclamar o a no cuidarme, pero yo también tengo que pensar que puedo llevar a mi casa y afectar a mi madre, a mi padre, a mi abuelo y que se muera. O sea, también tengo que pensar, tengo que medir las consecuencias de una situación así, de una conducta así. Doctor,